¿Qué significa sanar? ¿Qué exactamente es sanar? Muchas veces escuchamos esta frase que nos dicen, ese es un tema que quizás tienes que sanar, o estoy sanando este proceso, o quizás esto es algo que debería sanar y entender. Pero ¿qué significa exactamente sanar emocionalmente? Quédate, bienvenido y bienvenida a Diálogo Interno, un podcast de bienestar emocional, de autocuidado y de salud mental. En este espacio, recuerda que buscamos brindarte herramientas, reflexionamos y hablamos sobre temas de bienestar, de salud mental y buscamos abonar un poco al proceso que ya estás llevando. Bueno, a ver, cuando yo misma me hacía esta pregunta, hablemos de sanar. ¿Qué significa la palabra sanar? Cuando lo reflexionaba, y podríamos buscarlo en muchas definiciones, sanar tiene que ver mucho con cuidar o resanar algo que está herido. Sanar tiene que ver con devolver a su funcionalidad algo que dejó de funcionar, algo que se quebró, algo que se rompió, algo que fue lastimado. Y el proceso de sanar es devolver a eso, volver ese funcionamiento, volver a que eso vuelva a ser lo que estaba funcionando o lo que era. Cuando hablamos en el área de las emociones, sanar es cuidar la herida, eso que se quebró, cuidarlo, devolviéndole los elementos que necesita para poco a poco, en un proceso, volver a funcionar. Entonces, sí, sanar es un proceso de entender, de proteger, de cuidar la herida. ¿Qué es la herida? ¿Qué es una herida emocional? Una herida emocional, entendido desde la parte psicológica y emocional, nos hacemos referencia a algo que surgió, un dolor que pudo haber quedado como en el tiempo encapsulado y que puede estar generando actualmente todavía malestares en nuestro buen funcionamiento. Las heridas emocionales afectan nuestro bienestar emocional, el cómo nos vinculamos con nosotros mismos, con la vida y con los demás. Afectan nuestros vínculos en general. Y una herida emocional la podemos definir como algo que surge desde una experiencia que pudo haber sido en algún solo momento de nuestra vida o que pasó con cierta frecuencia y que generó como un dolor, un malestar, una sensación de sentirme menos, de no ser suficiente. Regularmente las experiencias como las que generan heridas emocionales se encapsulan con una creencia. La creencia de no ser suficiente, la creencia de no soy escuchada, la creencia común también de tal vez no me aman como quisiera ser amado o amada. Y las heridas emocionales tienen un elemento importante. A veces hay que entender que muchas veces las heridas pueden profundizarse más o doler más por la interpretación también que hicimos de esa experiencia. Es por eso que las heridas son complejas y es difícil a veces entenderlas de primera mano. Una herida regularmente funciona como una experiencia que me generó dolor, que no fue sanada, que no fue curada, y esa creencia que se encapsula ahí puede en el tiempo generar como una especie de mecanismo de defensa, una especie de proteger esa necesidad, porque muchas veces las heridas emocionales lo que generan es como una carencia, un me hizo falta esto. Y esa carencia me lleva a buscar compensar esa necesidad de otras formas regularmente no tan funcionales. Y aquí es cuando es el problema de las heridas emocionales. El mecanismo de tratar de satisfacer esta necesidad de esta herida no entendida, porque regularmente las heridas a veces ni nosotros mismos las entendemos, nos lleva a estar a veces a un estado de control, al estado de perfeccionismo, al estado de evitación, de no enfrentar algunas situaciones, no arriesgarme, no tomar decisiones, no ir hacia el cambio y muchas otras situaciones dolorosas que podemos experimentar también con los vínculos. No me quiere como quisiera, no me dice las cosas como yo quisiera, no me siento a veces suficiente en mis vínculos o una y otra vez se repite el mismo patrón, que ese es el siguiente punto. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos heridas emocionales? Bueno, de entrada, cuando hay una herida emocional, algo más sencillo para detectarlo es darte cuenta
que hay un patrón. Tendemos a repetir una y otra vez este problema, esta dificultad, se repite con diferentes personas, en diferentes situaciones, pero me estoy dando cuenta que es algo muy similar. Y ahí donde puede haber la señal de que quizás ahí hay una herida emocional. Algunos ejemplos que te puedo compartir para darnos una idea de cómo puede funcionar una herida emocional es el ejemplo del hermano o la hermana que no se sintió muy visto. Quizás mis hermanos fueron más talentosos o de temperamentos más fuertes, o siempre tuvimos el hermano problema donde todos se centraron y yo me sentí como más silenciado, menos visto, menos escuchado. Quizás yo daba menos problemas o quizás no había necesidad de ponerme tanta atención, pero esto me generó en el tiempo una sensación de no ser tan visto y de no merecer tal vez el ser escuchado. Y el mecanismo de defensa o la forma de proteger esta posible necesidad que les explicaba, si hay una herida, va a haber una necesidad, va a haber un anhelo y un vacío de cubrir esto que me hizo falta. Y entonces podemos desarrollar en una forma de compensar lo que siento que necesito, pues busco esta atención, busco ser escuchado, busco otras formas de ser visto y escuchado. Por ejemplo, empiezo a destacar mucho en el deporte, empiezo a ser del cuadro de honor, empiezo a ser quizás el hijo o la hija que pues también empiezo a ser rebelde, empiezo a romper reglas y de alguna forma no lo pensamos regularmente racionalmente, pero esto empieza a compensar inconscientemente esta sensación de vacío y empiezo a recibir de alguna forma esa atención. Otra forma también es ser el hijo o la hija complaciente, que siempre está ahí para mamá y de alguna forma esto es una forma de lograr esa sensación de atención y de validación. Otra forma también a veces o otro ejemplo es el hijo o la hija que se sintió muy sobrecargado y que probablemente en esa sobrecarga de responsabilidades fue creyendo, la herida ahí podría ser, fui creyendo a través del tiempo que para recibir amor, para recibir reconocimiento, debo cumplir muy bien mi rol del deber ser. Y entonces esa herida me puede llevar a siempre estar muy, muy apegado al deber ser, al perfeccionismo y a la autoexigencia. Una característica muy común que van a tener las heridas emocionales es que justamente su raíz es el miedo. Tengo miedo a volver a experimentar el dolor, tengo miedo a volver a sentir esa sensación de inseguridad, de indefensión, de no ser suficiente. Entonces, el miedo me lleva a cumplir con el deber ser o cumplir con este mecanismo de protección que me exijo o que me lleva a repetir patrones. Entonces, algo muy común que podemos detectar y como empezamos regularmente los procesos terapéuticos es detectar los miedos y las culpas que nos van a llevar al señalamiento de por aquí hay una herida emocional que hay que resignificar. Ahora, este es un tema bastante amplio y que nos podría dar para hasta 2 horas, 3 horas, un curso amplio sobre sanación emocional. Pero las heridas en característica principal tienen miedos y culpas. ¿Cómo podemos darnos cuenta que hay una herida emocional o cómo podría yo empezar hoy a hacer un ejercicio para ser más consciente de estas heridas? La introspección. ¿Cómo podemos usar la introspección? Escribe o podemos usar la herramienta de escribir y darnos cuenta regularmente cuáles son las cosas que me enojan, que me detonan, qué es algo que me duele o me enoja mucho de mi pareja. Las parejas regularmente suelen ser personas que pueden estar más cerca de tocar nuestras heridas. Hay a veces mucho espejeo con la pareja. Date cuenta si has repetido patrones constantemente en una misma situación de problema en donde regularmente sientes el mismo enojo, el mismo dolor, la misma tristeza. ¿Qué tipo de situaciones te detonan mucho estrés o mucha angustia o mucha preocupación? Estas son formas de darnos cuenta dónde puede haber una herida emocional. Ahora, el proceso de sanar una herida es un proceso que no es lineal, pero te voy a compartir algunos puntos que regularmente trabajamos cuando trabajamos el proceso de sanar heridas emocionales. Número 1 es darse cuenta que existe una herida emocional, es reconocerla y después de esto es entender la historia, desde dónde viene, cuándo inició.
en qué momentos de mi vida se pudo haber reforzado o se pudo haber intensificado. Después de esto es empezar la resignificación, el hacerme cargo, pero no desde la exigencia, no desde el miedo y no desde la culpa, el hacerme cargo de este dolor emocional para ir yo mismo, yo misma, amorosamente, devolviendo a esas partes de mí lo que necesitan. Este proceso no es tan sencillo, pero de verdad, cuando lo logramos es maravilloso, porque empezamos a equilibrar muchísimas áreas de nuestra vida y una característica de que estamos sanando es cómo empezamos a vincularnos con los demás. El cómo me vinculo con la vida e incluso cómo me vinculo principalmente conmigo misma, conmigo mismo. Regularmente los pacientes que empiezan a mejorar y cuando todos empezamos a mejorar heridas emocionales, otra característica es que nuestra seguridad y nuestra autoestima suele mejorar. Y también nos es más fácil poner límites. ¿Por qué? Porque ya no estamos actuando desde la herida, sino estamos actuando desde la conciencia de lo que realmente somos, merecemos y necesitamos. Por último, quiero compartirte que sanar también duele porque es un proceso de darse cuenta de algunas cosas que a veces duele darnos cuenta, pero la liberación y la recompensa del proceso de sanar vale muchísimo la pena. Otro punto importante que quiero compartirte es recordarte que el proceso de sanar no es lineal. La verdad es que damos 3 pasos y podemos dar uno hacia atrás. A veces pueden suceder cosas durante el proceso de sanación que puedan volver a activar algunos miedos, pero justo esto es una oportunidad de nuevo para comprender desde cuántos blancos o desde cuántos frentes tenemos que fortalecer esta herida y cuidarla. Finalmente empezaba diciéndote que el proceso de sanar es cuidar y creo que esta es la palabra clave para este episodio. Cuidar de ti es el inicio de sanar, porque si tú cuidas de ti, vas a voltear a ver qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace falta. Podrás empezar un proceso de introspección y empezar a indagar en lo que te hace falta y necesitas. Por último, es importante decirte que el proceso de sanar es mucho mejor llevarlo en un proceso de acompañamiento terapéutico. Sanar a solas no es lo más conveniente y suele ser un camino mucho más largo y complejo, porque nada como la mirada de alguien más y sobre todo un profesional de la salud mental que pueda llevarnos como con un acompañamiento, con herramientas y con estrategias, con una mirada y una devolución de entender de una forma más amplia lo que estamos sintiendo y lo que nos está pasando. Espero que estas reflexiones te hayan servido, te hayan sido útiles. De verdad que este es un tema que me apasiona mucho. Gracias por haberme acompañado en esta pequeña cápsula, en este episodio. Más adelante seguiremos hablando sobre algunos otros elementos del proceso de sanar. Quédate aquí porque tendremos este mes más episodios para ti sobre salud emocional y bienestar. Gracias de nuevo. Si te gustó este episodio, te invito a que pues le des like, sigas este canal y también compartas esto si consideras que conoces a alguien que le podría ser útil estas reflexiones. Gracias.